Muy buenas tardes, muy buenos días. En este domingo precioso, que Dios les bendiga. Gracias por permitirnos entrar a su casa. Quiero mostrarles una ilustración de una azafata que narró que en muchos viajes en los que ella participó, pudo ver cómo los pasajeros, al llegar a su destino y encontrarse con que sus maletas habían sido extraviadas o por error se habían ido en otro vuelo, pudo ver cómo la gente se molestaba con toda intensidad. Aún hablaban de demandar a la empresa, de demandar a los encargados, y alguna vez sintió que quizás la podrían hasta golpear. Pero esta misma azafata cuenta que en una ocasión el avión tuvo que acuatizar, de emergencia obviamente. Es decir, tuvo que aterrizar en el agua, en el río Hudson, y cuando se dio cuenta, ningún pasajero en ese momento se acordó de sus maletas, ni reclamó sus pertenencias, nada. Lo que querían era salir bien librados. Obvio, hubo una razón muy grande que les hizo despojarse de todas las preocupaciones o de esa preocupación por las maletas, por el equipaje, y era conservar la vida, salir vivos de aquel accidente, de aquel avión que estaba en medio del río Hudson. Y quisiera que esta enseñanza lo pudiéramos aplicar en nuestra vida espiritual. A veces luchamos y peleamos por cosas temporales, pasajeras, por cosas que nos ofrece la vida, el mundo, pero hay cosas mucho más importantes, que son las cosas espirituales, las cosas invisibles, como encontrar la salvación y la vida eterna, como asegurarnos de que vamos a ir a la presencia de Dios o al cielo, como le quiera llamar, cuando nos toque dejar este mundo. Y por tanto tenemos que ajustar nuestra escala de valores, porque lo que hoy podemos llamar muy importante a la hora de conservar la vida, de salvarnos, de salir vivos, todo se tiene por sin valor, por basura incluso. Y bueno, nuestro Dios nos quiere enseñar cómo debemos caminar y disfrutar. Repito, cómo debemos caminar, pero también disfrutar el camino en esta vida, el camino a la meta. Está por demás que yo le pregunte si usted está planeando ir al cielo, salvarse, porque lo contrario sería ir lejos con nuestro Dios, lo contrario sería ir a un lugar de castigo, de tormento, y eso no está en los planes de nadie. Creo que todos queremos encontrar el camino que nos lleve a la meta y que la meta sea la presencia de Dios. Y bueno, quiero hablarles de un pasaje que está en el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 1, que tiene muchas vertientes, muchas variantes, muchas aristas, y quiero que lo podamos estudiar y analizar y aplicarlo a nuestra vida diaria. Hebreos capítulo 12 y versículo 1 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es el versículo central que vamos a estar desmenuzando, estudiando. Quiero que vea que el primer elemento que nos enseña este versículo es que estamos rodeados de una gran
nube de testigos, de una gran multitud de testigos invisibles a nuestros ojos, pero reales a la palabra de Dios. El capítulo anterior al que estamos leyendo, estamos en el capítulo 12 de Hebreos. El capítulo anterior, el capítulo 11, hace una larga lista de héroes de la fe que ya corrieron esta carrera. Es decir, que ellos ya pasaron por la vida como nosotros estamos hoy cruzando. Y habla de Abel, de Enoc, de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Rahab, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David. Todos ellos, en algún momento, como usted y como yo, se sintieron débiles, se sintieron apesadumbrados, se sintieron cansados, pero al cruzar la meta, sorprendentemente, la Biblia dice que fueron hechos fuertes. Se hicieron fuertes, muy fuertes. Se les dieron otros cuerpos y se presentaron ahora como testigos. Testigos que nos están viendo cómo corremos usted y yo. Pero se nos recuerda que esos testigos son un testimonio, válgame la expresión, ante nosotros, porque ya terminaron la carrera con éxito. Y nos están diciendo silenciosamente, vamos, adelante, no te desanimes, sí se puede. Es decir, pasaron por circunstancias, por problemas, igual que usted y yo, y nos dejaron estos consejos prácticos para la vida diaria, la vida de la fe. Y el primer consejo es: aprendamos a correr juntos. El versículo dice, corramos. No dice corre. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera es hacia el cielo. Y esa carrera no debe correrse solo. Querido amigo, obvio, la primera mano que tenemos que tomar es la de Dios, la de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el mundo natural nadie debe de correr solo. Las carreras modernas, ahora de maratón o alguna de ellas, los buenos atletas siempre corren en equipo. Y uno a uno van imponiendo un ritmo disciplinado, se turnan en compartir los rigores, en imponer el ritmo adecuado para el grupo y finalmente se esfuerzan juntos por ganar la carrera. Si usted puede ver, este libro de Hebreos en el capítulo 12 hace una comparación entre el maratón de 42 kilómetros con la vida cristiana. Correr un maratón de 42 kilómetros no es fácil. Y caminar por esta vida tanto tiempo, no sé, 60, 70, 80 años o más, no es fácil. Pero sabe, estos que ya corrieron y que ahora son testigos, ellos que ya cruzaron la meta con éxito, nos están alentando y nos están animando para que sigamos usted y yo adelante. Que podamos entender que el grupo genera mayor fuerza que un solo individuo. Repito, el hecho de observar cómo compiten en equipo nos alienta, nos anima y nos lleva a concluir que el grupo genera mayor fuerza que un individuo solo. Y sabe, lamentablemente, muchos creyentes, católicos, cristianos, están corriendo solos por sus casas, por sus familias, solos. No han aprendido junto con sus congregaciones, con sus iglesias, encontrar un grupo de hermanos con el cual podamos vaciar nuestros corazones, nuestras cargas, nuestras penas, también nuestras alegrías. Y esa gente llega a sufrir soledad en su vida,
y la carrera se le torna difícil, si no es que imposible. Pero esta mañana, este día, quiero decirle que el cristiano sabio, sin embargo, entiende que necesita de compañeros que corran a la par con él. Alguien con quien disfrutar del viaje y sobrellevar las cargas. Y yo quisiera preguntarle, ¿quiénes son sus compañeros de carrera en la vida? ¿Qué clase de amigos sostienen sus manos cuando usted se cansa? ¿Quién le apoya o qué le apoya en momentos difíciles? ¿Sabe? La parte de la riqueza de la vida espiritual está en las manos de los compañeros. Y usted no lo descubrirá hasta que empiece a caminar con ellos, hasta que empiece a correr con ellos, hasta que empiece a transitar la vida junto con esos compañeros que harán que usted no corra solo, no corra sola. Yo le invito de todo corazón que abra su corazón y que busque buenos amigos, buenas amigas, para que caminen en la fe, en el propósito de alcanzar la vida eterna juntos, y que el trayecto sea mucho más ligero y más agradable. Repito, primero de la mano de Dios y después de la mano de hombres y mujeres con el mismo sentir. Segundo, la Biblia nos dice que nos despojemos de todo peso. Ese versículo que leímos, que dice que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos, nos dice que nos despojemos de todo peso. No es pecado, está hablando de un peso que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el segundo consejo que nos dan es: corramos livianos, despojémonos de todo peso. A veces cargamos sentimientos, cargamos frustraciones, cargamos imposibles, cargamos errores que cometimos en el pasado y no queremos soltarlos, y se vuelve un peso, un fardo, una carga pesadísima porque cometí ese gran error. Ya se cometió, no hay nada que hacer, despojémonos de ese peso. Si falló, si se equivocó, si decidió erróneamente, si tomó malas decisiones. ¿Sabe? La carrera de la vida es como un maratón que es excesivamente larga y que tiene el maratón natural 42 kilómetros de distancia. Y nosotros tenemos que aprender de los que ya corrieron cómo debemos de correr. Tenemos que despojarnos de todo peso. Esa es la exhortación. Ya no cargues las frustraciones del pasado, ya no cargues los errores, los sinsabores de la vida. Despójate ya. Sí, me equivoqué, lo lamento en el alma, pero ya no puedo seguirlo cargando. Sí, fallé. Sí, es verdad, mis hijos quizás no son lo que yo quisiera, o yo no soy lo que mis hijos quisieran. Sí, no pude ser tan exitoso en el trabajo, en la profesión. No pude ser tan bueno. Sí, mi manera de pensar es así. Y por eso quizás algunas personas no me aceptan. Despojémonos ya de todo peso. Los corredores que llegan a la meta corren siempre con un mínimo de peso. Los corredores profesionales usan su ropa de un material muy, muy liviano y zapatos que no sobrepasan los 250 gramos. Algunos corredores han llegado a correr hasta descalzos para evitar el peso del calzado. Y bueno, la razón para esa actitud tan radical en cuanto al equipamiento el equipo para correr, perdóneme, si usted va a correr una distancia larga, yo le aseguro que no va a querer cargar
con nada más que lo absolutamente esencial para poder llegar a la meta. Y tenemos que despojarnos. Todo peso adicional se volverá como una piedra a medida que avanzan los kilómetros. Yo nunca he visto un corredor quizás con un reloj de estos, quizás alguno de plástico. Pero sabe, en la antigua Grecia los corredores corrían al principio desnudos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando envió a los discípulos a un asuntos del reino, en el libro de Mateo, en el capítulo 10 y en el versículo 9, les dijo: no lleven oro, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Antes las monedas se guardaban en el cinturón. No lleven alforja para el camino, ni 2 túnicas. No lleven otro calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Cristo, al enviarlos en misión a predicar el evangelio, de 2 en 2 los exhortó a que viajaran livianos. No carguen nada. Los desanimó en la tendencia natural del hombre que tenemos de asegurarnos y de acumular las cosas para nuestro bienestar personal. Jesús les dijo: no lleven nada. Dios se hará cargo de cuidarlos, de proveerles lo necesario. En lugar les dijo: confíen en su Padre Celestial, que Él va a proveer todo para el camino, todo lo necesario para sustentarlos. Y sabe, este es el segundo consejo en la vida del corredor que va a la meta, al cielo: desechar todo bagaje adicional. Todas aquellas cosas que estorban y que entorpecen con nuestro andar en Cristo. Quizás la opinión de un amigo ateo, de una amiga atea. Quizás alejarme de tales o cuales ambientes porque se vuelven una carga. ¿Cómo? ¿Es verdad que estás estudiando la Biblia? Sí. ¡Ay, no! ¡Qué bárbara! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¿Sabe? No estamos hablando de cosas pecaminosas. No estamos hablando de cosas ilícitas. Pero ¿sabe? Son cosas que agregan complicación en nuestras vidas. Y el desafío no está entre escoger lo bueno y lo malo, no. El desafío está entre saber escoger lo necesario y lo innecesario para seguir adelante. No necesito esto. Me encanta tal vez, pero no lo necesito. Como los pasajeros del avión: ay, me encantaba el traje que acababa de comprar, que está hasta abajo de la maleta, pero en este momento lo más importante es salvar mi vida, salir del río y salvarme. Piénselo. El tercer consejo que nos dan para correr, repito, siempre de la mano de Dios, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado siempre está como un animal acechándonos para guiarnos por mal camino. En otra versión dice: el pecado que fácilmente nos envuelve. Y la exhortación es: despojémonos del peso que tan fácilmente nos hace presas. El pecado está basado, ¿sabe?, en sutiles distorsiones de la palabra de Dios. El pecado en el que caen los creyentes verdaderos no son grotescas manifestaciones que abiertamente contradicen a Dios y su palabra, no. Observe, por ejemplo, con cuánta sutileza el enemigo dialogó con Eva para crear en ella, primero, una confusión. Con que Dios te ha dicho que no comas de todos los árboles. No, de todos los árboles sí puedo comer, de del bien y del mal no puedo.
Porque Dios dice que el día en que coma moriré. Y el enemigo le dijo, no morirás. Ahí empezó a sembrar confusión. Segundo le dijo, sino que Dios sabe que el día que comas de ese árbol serás como un Dios. El segundo paso sutil fue sembrarle duda en cuanto a la bondad de Dios. Queridos amigos, hermanos, hermanas, note también con cuántas sutilezas se enfrentó el diablo al Hijo de Dios en el desierto, y aún en el desierto le llegó a citar porciones de la palabra de Dios, salmos para hacerlo tropezar. Tírate del pináculo del templo, porque escrito está, enviará Dios a sus ángeles que te recojan, para que tu pie ni siquiera tropiece en piedra. ¿Sabe? Esta es la característica del pecado por la que tantas veces quedamos atrapados en actitudes y en pensamientos que deshonran al Dios que amamos. Yo doy por hecho que todos los que me están escuchando aman a Dios, pero a veces pensamos y tomamos actitudes que deshonran a ese Dios. Por lo tanto, tenemos que despojarnos de ese peso. Porque fácilmente de ese pecado, porque fácilmente nos envuelve. Tenemos que despojarnos del pecado, del resentimiento, de la amargura, del pecado del egoísmo, del pecado del rencor, del pecado del prejuzgar, del pecado de mal pensar. Porque es algo que entorpece al corredor. Es como dice la versión de las Américas, el pecado que fácilmente nos envuelve. Imagínese a alguien envuelto en una sábana. Tendría que entorpecer al corredor y volverse un obstáculo, una resistencia, sin importar en qué dirección quiera correr. Así es el pecado. Es como si uno quisiera correr, repito, envuelto en algo. Toda clase de actividad va a ser difícil, porque parte del cuerpo estaría limitada en su capacidad de moverse. ¿Saben? Los efectos del pecado es cuando nos permitimos que el pecado ya nos envuelva. Nuestras emociones se vuelven amargas y tristes. Ya no disfrutamos la vida como cascabeles. Nuestros pensamientos se tornan llenos de condenación. Ay, ¿cómo lo hice? O de crítica hacia otros, para encontrar que hay otros que están peores que nosotros. Nuestra perspectiva se tiñe de pesimismo. No voy a poder, no lo voy a lograr, es imposible para mí. Nuestra visión se nubla y vemos todo como problemático. Ay, otra vez hay que ir a la fiesta. Ay, hay que arreglarse para salir. Ay, hay que ponerse la mascarilla. Ay, hay que ponerse gel, etcétera, etcétera. Nuestras palabras, si estamos envueltos en el pecado, se convierten en instrumentos para lastimar y para destruir. Y sobre todas las cosas, nuestra relación con Dios se ve dramáticamente afectada. El Salmo 32:3 habla de un hombre que cayó y no confesó su pecado. Y él mismo dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, oh Dios, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Todo eso porque no se despojó del peso. Sintió que sus huesos envejecían, sintió que gemía de día y de noche, porque la mano de Dios se volvió adversaria contra él. Pero en el versículo que sigue, en el 5, dice, mi pecado te confesé, y tú pronto me perdonaste, y volví a ser libre. Queridos amigos, como hijos de Dios, como creyentes, católicos, cristianos, no podemos descuidar ni un instante la tendencia de nuestra humanidad de dejarse seducir por el pecado. Fácilmente nos enredamos en chismear y ya estamos chismeando.
Fácilmente nuestra naturaleza se desvía en murmurar y ya estamos murmurando, en criticar, en codiciar y ya estamos codiciando. Usted y yo tenemos que estar en guardia siempre, porque primera de Pedro 5:8 dice: velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y la palabra quien devorar quisiera traducírselas como tomarnos para llevarnos al pecado. Que caigamos en sus redes, que entremos en los jardines de su reino, pecando. ¿Sabe? Los mayores problemas en la vida ni siquiera son los que están a nuestro alrededor, sino las maquinaciones y los engaños de nuestro propio corazón. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perversos, ¿quién lo conocerá? Un hombre de Dios dijo: le tengo más miedo a mi corazón que al Papa y a todos sus cardenales, porque sé que es engañoso mi corazón y perverso. ¿Sabe? Fácilmente nos dice: no te preocupes, tú no hiciste nada, estuvo bien, no te condenes. No es cierto. Nuestro corazón nos puede engañar, pero Dios quiere que nos despojemos de todo pecado y sigamos adelante. Y finalmente, el cuarto punto dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El cuarto consejo de la mano de Dios es: corramos pacientes hasta el fin. La analogía del maratón de los 42 kilómetros con la vida cristiana nos dice: no te apresures, no quieras beberte la vida como un gran vaso de agua. Nos exhorta a correr con paciencia. Corre la carrera que tienes por delante pacientemente. Aún dice algo que, si solamente leyéramos el primer párrafo, diríamos: esto es una locura. En el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 2, nos dice algo que parece inadecuado, que parece impropio, que parece locura. Dice así: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Está diciendo que esté yo feliz cuando me está saliendo todo mal? Sumo gozo cuando estés en diversas pruebas. Que esté yo muy feliz cuando no tenga un peso, cuando mis hijos se fueron de la casa, cuando me detectaron algo y dijeron que estoy enfermo, cuando me contagié de COVID. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero sabe, el siguiente párrafo dice, el siguiente versículo dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Está diciendo el apóstol y animándonos el apóstol que en medio de las dificultades nos demos cuenta que los resultados serán que llegaremos a tener paciencia, esa virtud tan importante. La falta de paciencia de Abraham hizo que tomara a su sierva Agar y naciera una generación y un pueblo enemigo del pueblo de Israel. La falta de paciencia de José lo hizo intentar salir de la cárcel a través de un copero. Le dijo al copero al que le reveló José los sueños, le dijo: dile al faraón que estoy aquí y sácame de este lugar. Cuando el que lo tenía que sacar era Dios, pero como cuando una vasija ya está lista, cuando el hornito sonara ¡ting!, entonces saldría José y no antes. Como cuando el pastel le podemos meter el cuchillo y ya no se pega nada porque está listo, así saldría José. Pero tuvo impaciencia e intentó salir de otra manera. Por falta de paciencia, Moisés
Cuando vio que un egipcio golpeaba a un israelita, fue y lo mató y lo enterró en la arena, y luego tuvo que huir al desierto. Por falta de paciencia, Pablo desechó al joven Marcos. Queridos hermanos, en el maratón de la vida hay una gran disciplina que solo en esta disciplina el ser joven no es una ventaja. Quiero decir lo siguiente: los grandes corredores a nivel mundial de maratón no son los atletas de 18 a 20 años, como pueden ser en todas las otras categorías. La edad promedio de los campeones del maratón se acerca a los 35 años. ¿Por qué? Porque el joven carece de ese elemento de paciencia que es indispensable para correr una larga distancia. Carece de saber medirse y llevar el ritmo necesario para llegar a la meta. Los jóvenes corren entusiastas la carrera como si solo se tratara de ir a la esquina a traer el pan y regresar. La carrera, sin embargo, lleva varias horas y nadie podrá completarla si no lleva un ritmo adecuado, paciente. Estoy terminando. En la vida hay muchas personas que comienzan su experiencia espiritual con fuego y con pasión, pero en poco tiempo desisten. Se elevaron a las alturas que frecuentemente no llegan otros en experiencia, pero aunque deslumbraron en su momento por lo atrevido de su recorrido y su fe, no pudieron mantenerse en este ritmo largo y en este ritmo que lleva mucho tiempo. Creer en Dios es hoy y dentro de 5 años y dentro de 10 y dentro de 20 y dentro de hasta que nos muramos. Algunos muestran una fe maravillosa, estrepitosamente caen y abandonan. Usted y yo tenemos que saber que la carrera es larga y que no nos sintamos intimidados por la fe que muestran otros. El premio no es para los que salen con grandes despliegues de energía, sino para aquellos que con un ritmo constante, pausado, pero constante, cruzan la meta. Impóngale a su vida y a su corazón: tienes que correr hasta el último aliento. Guarda los recursos. No permitas que la vida te robe el don preciado de la fe. Cuando haya mayor cansancio, vas a necesitar reservas. Corre con pausa. No lo gastes todo en un despliegue de poder. No, aprende a medirte, aprende a llevar la energía. No corras como los que apenas inician, con pasión atrevida. No, el secreto de los grandes corredores es cuando el cuerpo les dice que tienen todo para ir más rápido, ellos les dicen: frena, frénate, lleva el ritmo, mide tus fuerzas, continúa, porque esto es una gran carrera. Y solo así podemos terminar la prueba. Alguien dijo: la paciencia es la compañera de la sabiduría. Termino con esta frase: los apresurados rara vez tienen tiempo para aprender la lección necesaria para llegar al éxito, para llegar a la meta. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca para seguir adelante siempre, pase lo que pase, en medio del cansancio, en medio de la prueba, en medio del dolor, de la necesidad. Oro porque su fe no falte. Oro porque siga creyendo en Dios, y no solamente en un Dios que viene a solucionar el problema, sino en Dios todos los días, con paciencia, pero con ritmo, siguiendo adelante y confiando en Dios. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Padre, en el nombre de Jesús,
Bendigo a todos los que escucharon este audio y Señor, ayúdanos para que se difunda, para que más y más escuchen los consejos de tu palabra, la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Si fueran tan amables, compartan este video. Gracias. Dios les bendiga. Primeramente Dios, nos vemos la próxima semana. Amén.